Clase. Y empezamos con el tema número 1, que se trata de las consideraciones generales de los contratos. Bueno, ¿cuál es la importancia de los contratos en nuestra vida? Mediante estas imágenes que están en la diapositiva, les voy a relatar una situación para resaltar la importancia de los contratos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos despertamos, generalmente si tenemos el tiempo, vamos a desayunar y muchas veces vamos a la tienda a comprar pan, a comprar mantequilla, mermelada, té, café. Posteriormente, después de desayunar, nos vestimos con el traje que previamente hemos llevado a la tintorería. Tomamos nuestro coche y en el transcurso decidimos hacer la recarga de combustible. Asimismo, llegamos al lugar establecido y procedemos a estacionar nuestro vehículo. Podemos también tomar los servicios de alguien que quiera lavar el mismo y podemos también comprarnos un refresco, un helado a media mañana, un chicle, y al terminar la jornada laboral podemos dirigirnos al banco a realizar un depósito. Como se dan cuenta, todas estas acciones las realizamos en nuestra vida diaria de forma inconsciente, pero ¿qué significado tienen? Por ejemplo, al ir a comprar un pan, al ir a comprar café, té, mermelada, mantequilla, ya hemos realizado un contrato de compra-venta. Al haber llevado nuestro traje a la tintorería, ya hemos realizado un contrato de servicio. Al tomar nuestro coche, que vamos a suponer que el mismo lo estamos pagando a plazos, hemos realizado un contrato de compra-venta con reserva de propiedad, que cuando terminemos de pagar las cuotas del mismo, recién se nos va a firmar la minuta definitiva de compra-venta. Al haber aceptado el lavado de nuestro vehículo, hemos realizado un contrato de servicio, y al haber comprado un chicle, una gaseosa, un refresco, hemos realizado un contrato de compra-venta, y al habernos dirigido al banco a hacer un depósito, hemos hecho un contrato de depósito. Como ustedes se dan cuenta, en nuestro diario vivir, de forma inconsciente, realizamos una serie de contratos. Por eso es que Messineo decía que el contrato, cualquiera sea su figura concreta, es el instrumento con el cual se realizan los más diversos fines de la vida económica, es decir, mediante la composición de intereses opuestos. En nuestra vida cotidiana se realizan actos inconscientes que son verdaderos contratos que se constituyen en el principal vehículo de la riqueza. Siguiendo con los ejemplos, podemos poner el ejemplo del servicio de transporte, el contrato de transporte donde ambas partes, el chofer y el cliente, van a tener derechos y obligaciones. El chofer tendrá la obligación de llevarnos al lugar establecido y el derecho de cobrar un monto económico por el servicio. Y la persona que toma este servicio tendrá el derecho de exigir que se lo lleve al lugar que previamente ha establecido. Ese será el derecho, y la obligación será el de cancelar el precio por el transporte, por este servicio de transporte. Seguimos con el avance. Es necesario recordar algunos términos para no confundirlos en el avance de nuestra materia, como son el acto jurídico, el convenio y el contrato. El acto jurídico es toda manifestación de voluntad que tenga por fin producir un efecto jurídico, modificar una situación jurídica. Estos actos jurídicos pueden ser unilaterales, como en el caso del testamento, pueden ser bilaterales, como en el caso de los contratos. En sí, recalcamos que el acto jurídico es toda manifestación de voluntad que va a ir a producir un efecto jurídico. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, para transferir, modificar o extinguir obligaciones. No se encuentra sujeto a la ley.
Ejemplo de convenio, tenemos los convenios realizados entre diferentes países, el convenio entre universidades, convenio entre amigos. El convenio no crea ningún tipo de compromiso legal, normalmente se da en el contexto social o familiar y en el ámbito educacional también. Ejemplo de convenio en el ámbito familiar. Podemos poner el caso de una pareja que decide que están viviendo en unión libre o de hecho, que deciden separarse y producto de esa unión han tenido un hijo, donde convienen de forma verbal que el padre va a pasar una asistencia familiar de 500 bolivianos. Bueno, el padre el primer mes cumple y después deja de cumplir. Es un convenio que, como ya dijimos, se produce en el contexto familiar o social. ¿Cómo podrá exigir esta señora que el obligado pueda cumplir con la obligación de asistir a su hijo? Mediante el convenio no, porque el convenio no está sujeto a la ley. Tendrá que acudir a realizar una demanda de asistencia familiar para exigir al obligado que cumpla con su obligación de asistir al beneficiario, en este caso su hijo, o en todo caso, si hubieran realizado un acuerdo transaccional de asistencia familiar plasmado en un contrato familiar, que es un ejemplo de contrato familiar, pudiera haber ido directamente al juzgado y pedir que se homologue ese documento para exigir el cumplimiento de esta obligación, con lo que recalco que el convenio no está sujeto a la ley, a diferencia de los contratos que sí lo están. El contrato, según el artículo 450 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, para modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. En el contrato existen derechos y obligaciones para ambas partes. Lo ideal es plasmarlo de forma expresa en un documento para poder exigir en un momento dado en estrados judiciales, adjuntando esta prueba, porque toda demanda judicial tiene que adjuntarse prueba preconstituida, eh, prueba circunstancial durante el proceso. Por ello, la importancia de los contratos. La doctrina refiere que el contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocidos en el derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. En el derecho tenemos varios tipos de contrato. Tenemos el contrato laboral, el contrato familiar, el contrato comercial. Sin embargo, en nuestra materia nosotros nos vamos a regir por el contrato civil. Asimismo, debemos recordar algunas nociones básicas de ciertos institutos jurídicos. Recordemos, el derecho es un conjunto de normas jurídicas sistematizadas que, inspiradas y fundadas en valores, regulan la vida de las personas en sociedad. Recalcar, el derecho está fundado en valores. Derecho civil es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de las personas físicas y jurídicas y o del Estado cuando actúa como sujeto de derecho privado. Los valores son las cualidades inmateriales captadas por la conciencia estimativa que se constituyen en principios y valores supremos que rigen la justicia humana como la justicia, la equidad y la igualdad. Pero ¿qué tienen que ver los contratos con los valores? Y en la misma conceptualización del derecho, también establece que estas normas jurídicas que rigen la conducta humana en sociedad están fundadas en valores. Bueno, les voy a poner el ejemplo de un contrato de préstamo de dinero. El artículo 409 del Código Civil establece que el interés legal mensual será del 3%. Muchas veces hay personas que aprovechándose del estado de necesidad de otras, suscriben contratos de préstamos de dinero, alterando, violando este artículo y estableciendo intereses legales superiores al interés legal mensual de 10%, 12%, 15%. Los abogados, al momento de estar suscribiendo este tipo de contratos, debemos hacer notar a las partes que se está cometiendo el delito de usura tipificado en el Código Penal. Pero muchas veces las partes exigen que ese porcentaje ilegal se plasme en el contrato
y muchas veces se pueden observar contratos de préstamo con ese interés del 10%, 12%, 15%. Entonces, los valores nos incitan a que al momento de suscribir un contrato tiene que haber justicia, tiene que haber equidad e igualdad. Y en el ejemplo que les he dado, no existe igualdad, no existe justicia, no existe equidad. Se quiere sacar provecho de una necesidad que tiene la persona, ¿no es cierto? Se está aprovechando en sí para sacar un beneficio económico. La justicia, como dijimos, es un valor, es dar a cada cual lo que le corresponde según su capacidad y necesidad. Justicia conmutativa se refiere a que las partes contratantes deben estar en igualdad de condiciones. Presupone que los individuos se encuentran en el mismo plano despojados de méritos o diferencias. En el ejemplo del contrato de préstamo de dinero que hacíamos mención, al momento de que el deudor no cumpla con el pago de este interés usurero, acudirá a estrados judiciales, interpondrá una demanda ejecutiva adjuntando este documento como prueba y será el juez como tercero imparcial que aplicando la justicia conmutativa y aplicando el artículo 409 del Código Civil, quien reducirá este interés usurero al interés legal mensual establecido en el artículo 409, de tal forma que estaría cumpliendo con la justicia conmutativa, pues está poniendo a las partes en las mismas condiciones de manera horizontal sin reconocer méritos o privilegios, en este caso del acreedor, ¿no? No va a reconocer ese privilegio que tuvo al momento de suscribir el contrato. La autodeterminación de las partes contratantes se refiere a la decisión de las partes contratantes. La norma jurídica, ¿qué es? Es un mandato imperativo de conducta humana establecida en la ley ante alguna hipótesis prevista. ¿Y qué son los contratos? De acuerdo al artículo 519 del Código Civil, los contratos constituyen ley entre partes, siendo de cumplimiento obligatorio para ellas, al igual que la ley. Existe una similitud en lo que es la norma jurídica y en lo que son los contratos, porque ambos tienen fuerza coercitiva, tienen mandato imperativo, son de cumplimiento obligatorio. Hechos jurídicos son acontecimientos naturales o acciones del hombre que sirven o acciones del hombre que sin intervenir su voluntad para producir consecuencias jurídicas producen efectos de derecho. La clasificación de los hechos jurídicos los podemos clasificar en naturales, que son acontecimientos que derivan de la naturaleza, que producen efectos jurídicos y por tanto son relevantes para el derecho. El nacimiento de una persona conlleva una serie de derechos: el derecho a un nombre, el derecho a una filiación, el derecho a una nacionalidad. Al igual que la muerte de una persona tiene sus efectos jurídicos. Son acontecimientos que derivan de la naturaleza, sí, porque uno no sabe cuándo van a ser exactamente el día y la hora y cuándo va a morir el día y la hora. Son acontecimientos que derivan de la naturaleza y van a producir efectos jurídicos. En el caso de la muerte les pongo como ejemplo el artículo 1008 del Código Civil, que establece que para heredar es necesario existir y se lo considerará como si hubiera existido a la persona que nazca dentro de los 300 días posteriores a la muerte del decuyus. Entonces, la muerte de una persona va a producir efectos jurídicos. Lo mismo sucede con el transcurso del tiempo, que también es un hecho natural, lo podemos palpar, observar, objetivizar en el contrato de anticresis, donde las partes contratantes pueden establecer como término de contrato, por ejemplo, un año forzoso, un año voluntario. Concluido este término, habrá concluido el contrato, pero el transcurso del tiempo en este tipo de contratos es necesario para llegar a su término. Y es así que habiendo terminado el contrato, las partes
tendrán derechos y obligaciones. El dueño de casa tendrá la obligación de devolver el dinero recibido al momento de suscribir el contrato y tendrá el derecho de exigir que el departamento, que la habitación que ha dado en anticrético le sea devuelta en las mismas condiciones en que él la entregó, salvo desgaste del tiempo, ¿no? Y también el anticrecista tendrá el derecho de exigir la devolución de ese dinero que dio al momento de suscribir el contrato y la obligación de entregar el inmueble, el departamento, la habitación en las mismas condiciones que le fue entregado. Los hechos jurídicos voluntarios. Existe la intencionalidad de celebrar un acto jurídico. Aquí tenemos a los contratos, al contrato de compra-venta, de comodato, de permuta, de obra, de subrogación de deuda. Son hechos jurídicos voluntarios. La persona lo quiere, hay intencionalidad de celebrar un contrato. Bueno, los hechos jurídicos voluntarios tienen otra clasificación, que es la siguiente. Hechos jurídicos ilícitos sin intencionalidad. Estos hechos jurídicos son producidos por negligencia, por imprudencia, son los delitos culposos. En el ejemplo del homicidio culposo, donde la persona por una distracción, por no haber tenido cuidado, por no haber observado el deber cuidado al que estaba obligado, porque a eso se refiere la negligencia o la imprudencia, cuando la persona en vez de estar atento a realizar las maniobras de conducción, de estar atento al retrovisor, de estar atento en manejar adecuadamente el volante, se distrae, agarra el celular y produce un accidente. Y lamentablemente se produce la muerte de una persona, un homicidio culposo. ¿Es un hecho jurídico? Sí, porque está produciendo un efecto jurídico, la muerte de una persona. Ilícito, sí, porque está tipificado este delito en el Código Penal. Sin intencionalidad, sí, porque no ha salido de su casa y ha cogido el vehículo con el fin de producir un accidente y matar a una persona. Entonces, a esto se refiere con hechos jurídicos ilícitos sin intencionalidad, que son los delitos culposos. Los hechos jurídicos ilícitos con intencionalidad son aquellos cuyos efectos son deseados y previstos por el sujeto. El sujeto lo quiere el resultado, lo ha planificado. En el ejemplo de un contrato de anticresis, muchas veces, ¿qué hacen estas personas, estos delincuentes? Se alquilan una habitación o un departamento por un mes y una vez alquilados, se ponen a ofertar en contrato de anticrético, haciendo aparecer documentos falsificados, incluso se atreven a publicarlo en los periódicos, ofertando una habitación en contrato de anticresis. Por el descuido de las personas, porque también tenemos que ser precavidos en esta situación, logran concretar un contrato de anticresis sin que la persona interesada pueda ir a derechos reales, a constatarse, a sacar una información rápida, constatando que la persona con la que va a suscribir el contrato sea el propietario del inmueble. Muchas veces no lo hacen. La persona que está realizando esta acción está cometiendo un delito, está estafando, está dando en estelionato, una cosa que no es suya, ¿no es cierto? En esta situación sí hay un hecho jurídico ilícito. Con intencionalidad sí, porque sabe que no es propietario, sabe que en realidad ha tomado en alquiler, que está ofertando una cosa que no es suya, son sacando dinero a una persona inocente. Entonces, este es un ejemplo clásico de delito doloso. Otro ejemplo, podemos poner el robo. Hechos jurídicos lícitos sin intencionalidad son aquellas acciones voluntarias del sujeto de las que surgen consecuencias de derecho previstos en el ordenamiento jurídico, empero no provistos por el sujeto. Les voy a poner el ejemplo de una propiedad que tiene 6 copropietarios, 5 de ellos tienen otro domicilio, van a la propiedad de vez en cuando a ver cómo están las vacas, cómo está la granja, y el resto vive en otro lado, pero hay uno de los hermanos que tiene como domicilio principal esa propiedad.
Entonces, por las fuertes lluvias se ha caído el techo, se ha caído la barda o si acaso el alambrado es con postes, se ha podrido los postes, entonces él decide en pro de precautelar el bien en común, realizar mejoras, cambiar los postes, cambiar el alambre, realizar el pintado, mejorar el techo. Entonces, este es un hecho voluntario del sujeto. No existe poder de por medio, no existe un mandato. Es un hecho jurídico lícito, sí, porque no está prohibido por la ley. Sin intencionalidad, sí, no tiene la intención de sacar provecho de esta situación, pero sí tendrá el derecho, por eso hablamos de consecuencias jurídicas, de exigir a sus demás hermanos el pago o la restitución del gasto de acuerdo a sus posibilidades o de acuerdo al monto que les establezca, ¿no? De acuerdo a la división de cuánto les va a costar a cada uno poner el dinero. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble en lo proindiviso. Todos son propietarios de todo, todos tienen los mismos derechos y obligaciones. El hecho jurídico lícito con intencionalidad. Estos hechos jurídicos son actos humanos deseados por el sujeto, denominados negocios jurídicos, actos jurídicos. Tenemos como ejemplo los diferentes tipos de contrato, como el anticresis, transporte, obra. Les voy a poner un ejemplo para que podamos comprender mejor esto de hechos jurídicos lícitos con intencionalidad. Voy a poner el ejemplo que yo tengo una tía que ha sido demandada mediante un proceso coactivo, donde ya se ha realizado la tasación del inmueble, se va a fijar audiencia de remate. Entonces yo tengo el deseo de salvar la propiedad. Mi tía ya es mayor, necesita tener un hogar donde pasar sus últimos días de vida. Entonces, acudo a la entidad financiera y les propongo que yo quiero realizar un contrato de subrogación de deuda. Quiero tomar una deuda que no es mía. Quiero salvar la casa de mi tía. En este caso estoy haciendo un hecho jurídico lícito, sí, porque la ley lo permite. Existe esta figura jurídica de subrogación de deuda. Con intencionalidad, sí, tengo una buena intención, quiero salvar la casa de mi tía. Es así que estos ejemplos que les he puesto, además del resto de los contratos que podemos celebrar, son hechos jurídicos lícitos con intencionalidad. Bueno, ya hemos concluido este tema. Como dice su nombre, es un tema introductorio a la materia de consideraciones generales de los contratos. Vamos a dar espacio a alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar. Recordarles además que en plataforma existe un foro, el mismo que podrán contestarlo directamente en plataforma.